Buenas tardes, hermanos. Les pido si buscan en sus Biblias 1 Samuel 30, versículos del 1 al 6, que es el pasaje que leímos hace un momento. Y quisiera iniciar con algunas preguntas. Dejamos la Biblia en el pasaje. Quisiera iniciar con algunas preguntas. ¿Alguien ha sentido que ya no puede más? ¿Algún punto de su vida que dice ya es suficiente? Alguien que se ha quedado sin fuerzas para seguir, alguien que ya no puede continuar o que siente que ya no puede, alguien que dice ya llegué al límite y no puedo más, ya no puedo seguir, no puedo continuar. En lo personal yo he sentido eso no una, sino muchísimas veces, muchas veces en las que he sentido que ya no puedo más, muchas veces en las que siento que ya llegué a mi límite. Muchas veces en las que yo le he preguntado a Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿Por qué tantas cosas me pasan siendo que yo no puedo soportar tanto? 1 Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 4 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se las habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ahora, ¿dónde estaba David y sus hombres? ¿Dónde estaban ellos? Ellos habían estado peleando, habían estado conquistando algunos lugares, y en la última batalla, o antes de la batalla, estaban con los filisteos. Los hombres de David estaban con los filisteos. Entonces unos príncipes le dijeron a otros, ¿sabes qué? No confiamos en ellos. No confiamos en David y sus hombres. ¿Qué tal? Y a la hora de que estamos peleando, se unen a nuestro enemigo y se vuelven en nuestra contra. Entonces mejor despídelos y diles que no queremos que peleen con nosotros. Diles que se vayan. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué David y sus hombres estaban con ellos? Eso lo podemos ver en 1 Samuel 27, del 1 al 2. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Magog, rey de Gat. Ahí vemos que David y 600 hombres más se fueron, puede decirse, huyendo de Saúl. Saúl estaba enojado con David y lo estaba buscando para matarlo. Entonces dice David, me voy con ellos y así me libero un poco a lo mejor de ese miedo de estar huyendo de Saúl, y él ya no me va a andar buscando. Entonces David y 600 hombres estaban en batalla. Una batalla tras batalla tras batalla. Entonces, como dije hace un momento, los filisteos desconfían de ellos y les dicen, ¿sabes qué? Es mejor que se vayan. Eso lo vemos en 1 Samuel 29, 3 y 4. Dice, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no ha hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre,
para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Entonces dicen los filisteos, mejor despídelo, que se vaya, que se regrese, porque no vaya a ser que se vuelva en contra de nosotros y nos ofrezca como una forma de reconciliación con su rey. Mejor que se vaya. Entonces los despiden y ellos regresan a su lugar, y es donde empezamos el pasaje de esta tarde. Dice, cuando David y sus hombres llegaron, vieron todo destruido. Ven un cuadro desolador, una imagen impactante, al grado de que dice el versículo 4, de que alzaron su voz, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hay otras versiones que dicen que lloraron a más no poder. Ya no podían llorar. Llorar hasta quedarse sin lágrimas. Es una experiencia dura. ¿Cuánto dolor habrán sentido para llegar a este punto? ¿Cuánto dolor sintieron para llegar al punto de quedarse sin fuerzas para llorar? Ya no podían llorar. Y creo que en algún momento eso nos ha pasado también a nosotros. Quedarnos sin lágrimas, sin fuerzas. ¿Alguna vez alguien se ha quedado dormido llorando? Alguien que está llorando y llorando y llorando y de repente se quedó dormido. Le ganó la fatiga, el cansancio. Se quedaron sin fuerzas para llorar. Se sentían devastados. Estás peleando una batalla tras otra batalla, tras otra batalla. Llegas a tu casa y ves un desastre. Ves un desastre donde todos eran soldados y todos anhelaban ver a sus familias. En aquel tiempo no había tecnología para hablar con ellos, mandarles un mensaje, un WhatsApp, Facebook para transmitir predicaciones. No había todo eso. Entonces regresan y todo está destruido, quemado, y ellos no saben qué pasó. No saben si su familia están vivos o están muertos. No saben qué sucedió. Entonces llega un punto en el que empiezan a llorar y se quedan sin fuerzas. Después el versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Del llanto, de la tristeza, al enojo, la ira y la impotencia. ¿Y qué hacen? Pues hay que buscar un culpable. ¿Quién es el culpable? Pues el que nos llevó para allá, el que nos alejó de nuestras familias. Entonces todos empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues hay que apedrear a David, hay que sacar nuestro coraje, nuestra frustración. Hay un dicho que dice que a veces uno no está buscando quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿no? Y yo pienso que estos hombres estaban pasando por esta situación. Se cegaron probablemente de la tristeza al enojo, a la ira, a la impotencia, y querían desquitar lo que traían. Y lo desquitan o lo quieren desquitar con David. Hablan de apedrearlo, prácticamente matarlo, se puede decir. Y leyendo este pasaje, yo digo, bueno, ¿qué te tiene que pasar para que quieras matar, para que quieras apedrear a alguien que hasta hace unas horas le tenías una lealtad envidiable? Los hombres de David eran muy leales. Estos hombres estaban dispuestos a dar su vida por David. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera por David.
En otro pasaje menciona que David dijo una oración: tengo sed, oh, cómo me gustaría probar el agua de los enemigos. Y dice que unos hombres van y destruyen y pelean para traerle agua a David. Estaban dispuestos a dar su vida por David. Pero aquí están diciendo, hay que pedrearlo, hay que matarlo. Entonces, ¿qué te tiene que pasar para que cambies de una manera tan drástica de querer matar al que hace unas horas estabas dispuesto a dar tu vida por él? Tal vez algunos soldados decían: es que es por tu culpa, David, se las llevaron. Si nosotros hubiéramos estado aquí, no hubiera pasado nada, los hubiéramos defendido. Pero por tu culpa se los llevaron, entonces tú tienes que pagar el precio, ¿no? Pero el versículo 6, me encanta lo que dice al final. Dice: mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Versículo 8 dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aquí vemos algo importante en la vida de David. David también lloró, también se quedó sin fuerzas para llorar. Pero dice que él se fortaleció en Jehová. Él buscó su fortaleza en Jehová y después se consultó a Dios, oró, se podría decir. Y Jehová le contesta: síguelos, ve por ellos, los vas a alcanzar y vas a rescatar a todos. David no tenía fuerzas para llorar, pero sí para orar. Y a través de la oración se fortaleció, consultó a Dios: dime qué hacer, dime qué quieres que haga, estoy en una situación difícil, una situación complicada, ayúdame. ¿Quién de nosotros hacemos eso cuando estamos en situaciones así? Situaciones en las que estamos sin fuerzas para llorar, sin ganas de hacer algo, tan devastados que lo único que hacemos es orar y consultar a Dios. Me han pasado a mí momentos, episodios un poco duros, algunas crisis de ansiedad algunos días. Y hay momentos en los que yo digo: ya no puedo, ya no puedo seguir adelante. Me pongo a llorar, hay noches que me la he pasado llorando y digo: es que no puedo seguir ya. Y Dios ha utilizado maneras impresionantes para mostrarme que está ahí conmigo. Y una de esas es que cuando estoy en esos momentos es cuando más estoy orando, cuando más estoy buscando a Dios, cuando más le pido fuerzas, cuando más le pido ayuda. Aquí David se fortalece en Jehová. Incluso hay algunos salmos en los que el mismo David menciona y dice: tú eres mi fuerza, tú eres mi castillo, tú eres mi roca, tú eres mi ayuda. Cuando sientas un dolor profundo que te deje sin fuerzas para llorar, pero con fuerzas para orar, sin fuerzas para llorar, sin fuerzas para seguir, pero no dejes de orar. Fortalécete en Dios, como lo hizo David. David se fortaleció en Dios. Estaba en medio de 600 hombres que querían apedrearlo, en medio de 600 hombres que querían matarlo. Y no era cualquier hombre, eran soldados, eran personas dedicadas a pelear, estaban acostumbrados a matar gente. Entonces 600 contra 1, yo creo que cualquiera se sentiría asustado. 600 personas, 600 guerreros con armas, enojados y dispuestos a matarte. Dios fortalece a David y le dice: síguelos, los vas a encontrar.
Dice el versículo 9 de 1 Samuel 30. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Partió David con 600 hombres. Eso nos muestra de que era un buen líder. No sé qué les haya dicho. No sabemos qué les dijo. Pero todos fueron a luchar. Tal vez a lo mejor les dice, vamos por nuestras familias, vamos a rescatarlos. Si me apedrean no vamos a ganar nada. Si me matan no va a pasar nada, sus familias no van a regresar. Pero podemos ir todos y rescatarlo. Dios ya me dijo que los vamos a rescatar, que Él va a estar con nosotros. David cambia la mentalidad de estos hombres para que todos vayan a luchar. Dice, no se rindan. Tenemos la posibilidad de rescatarlos. Les cambia la manera de pensar, la perspectiva. Esto muestra que David era un buen líder. Una persona que supo calmar a 600 hombres enojados, direccionar tal vez esa ira, ese enojo, de una manera correcta. Pero lo que me sorprende al final del versículo 9 es que dice que llegaron hasta el torrente de Besor, a un arroyo, a un río. Dice donde se quedaron algunos. Algunos se quedaron. Dice el versículo 10, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Se quedaron 200 soldados, 200 personas. Se quedaron. Dice, no pudieron más. Se quedaron a medio camino. Iban todos dispuestos a rescatarlos, pero llega un punto en el que 200 dicen, ya no puedo. No puedo más. Tal vez nos pudiéramos admirar de ellos. ¿Cómo es posible que ya no quieran luchar ni siquiera por sus familias? Ellos venían de estar peleando una y otra vez. No venían de vacaciones, no venían de a lo mejor de un día de playa, un día de campo. Ellos venían de estar luchando y estar peleando, venían cansados. No pudieron más. Nos podemos admirar de ellos y decir, es que cómo es posible que si ibas a ir a pelear con los filisteos y tenías fuerzas, aquí vas por tu familia y te detienes y dices, no puedo, es que ya no puedo más. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos ponen un trabajo? Tenemos un trabajo en equipo. Estamos contando con mucha gente, se tienen planes, se tienen proyectos. Y mucha gente dice, sí, estoy de acuerdo, vamos. Pero a la hora del compromiso, unos dicen, es que ya no puedo. Unos llegan al río y dicen, ya no puedo cruzar el río. Se apuntan 100 en un proyecto que se tiene y a la hora del momento son 40, son 50 y uno dice, ¿y los demás? ¿Y los demás qué pasó? ¿No vinieron? ¿O por qué no están? Algunos se quedan en el río. Algunos dicen, no puedo más. No sé qué habrá dicho David o qué habrá pensado en ese momento. Pero en la actualidad pasa. Creemos que tenemos muchos amigos hasta que llega la prueba. Creemos que tenemos muchos amigos hasta cuando necesitas ayuda.
¿Cuántas veces nos hemos quedado nosotros mismos en el río, en el arroyo de Besor? ¿Cuántas veces hemos dicho, ya, no puedo más? ¿Qué tan cansado estás para luchar por tu propia familia? Y no es que ella ha orado mucho por él y nomás no. Nomás no veo cambio. Sin embargo, estos hombres fueron 400 hombres y lucharon por sus familias. Aun cuando estaban cansados. Aun cuando se habían quedado sin fuerzas para llorar, sin fuerzas para seguir. Hagamos lo que hizo David, fortalezcámonos en Dios. Cuando sentamos que ya no podemos más, cuando sintamos que nuestras fuerzas se acabaron, que ya no tenemos fuerzas para llorar, hay que fortalecernos en Dios. No nos quedemos en el arroyo. Y me encanta porque David, pues, no los condena, sino les dice, bueno, quédense. Ustedes quédense aquí. Van a cuidar algunas pertenencias. Le dice a los demás hombres, pues dejen aquí su mochila o sus pertenencias que no sean de utilidad para la guerra, para la pelea, y ellos los van a cuidar. Ustedes dejen aquí sus cosas. Ellos van a, lo que les estorbe, lo que les pese, aquí cuídenlo. Y les dice a los otros 400, y nosotros vamos a ir a rescatar a nuestras mujeres y a las mujeres de ellos y a sus hijos. Versículos 17 al 20 dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo delante decían, este es el botín de David. Pelearon, dice, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Más de un día peleando. Continuamente. Peleando más de 24 horas. Más de 24 horas peleando por sus familias. Estaban cansados, no tenían fuerzas para llorar, no tenían fuerzas para seguir, y duraron más de 24 horas peleando por sus familias. Y dice al final que recuperó todo y aún más. Y decían los hombres, este es el botín de David. Ganamos. Dice el versículo 21, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. No llegó David y les dijo, vean, aquí están, lo que no pudieron hacer. Sino al contrario, dice, los saludó con paz. Tranquilo. Y luego los versículos 22 al 25 dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno sus mujeres y sus hijos, que los tomen y se vayan. Dice a los hombres, bueno, aquí están sus esposas, aquí están sus hijos. ¿Sabes qué, David? Pues diles que se vayan. No les vamos a dar nada de lo que ganamos. Y creo que es una actitud que muchas veces nosotros tomamos. Yo realicé todo el trabajo y ¿quieres que lo comparta con alguien más?
Es que quedamos de venir 10 a hacer el trabajo y nomás vinimos 5 y les dan el reconocimiento a 10. ¿No es justo? Si nada más trabajamos 5 personas, ¿por qué a todos los tienen que dar? Creo que es una actitud que muchas veces tomamos nosotros. Y podría decirse que con justa razón. A veces nos molestamos, oye, no hizo nada y aparte lo vas a recompensar. ¿No es justo? Que se vayan. Si no están trabajando, que se vayan. Si no están dispuestos a luchar, que se vayan. Pero recordemos que ellos habían peleado otras batallas. Ellos pelearon otras batallas antes de esta. No pudieron seguir. Y David, me encanta lo que dice, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que os ha dado Jehová, quien nos ha guardado y entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Aquí David dice, no, ni los voy a correr y les voy a dar parte del botín. Y vemos nuevamente el liderazgo de David, porque ninguno de los 400 hombres reclama nada, o al menos no se ve aquí. No se ve aquí que le digan, pero ¿por qué? O ¿por qué permites? ¿O por qué les vas a dar? Y dice partes iguales. Aquí David dice, tanto pelea el que se quedó a cuidar las mochilas, por decirlo así, como el que bajó a la batalla, como el que bajó a pelear. Y les vamos a dar partes iguales. Yo puedo decir, bueno, pues esto es injusto. O sea, no conforme de que fui y peleé por su familia, le tengo que dar parte de lo que conseguimos. Y él muy a gusto aquí sentado al lado del río. Pero peleó otras batallas. Está pasando a lo mejor por otras situaciones. Y eso lo vamos a hacer en la iglesia. Si alguien no puede más, no hay que decirle, toma tus cosas y vete. Al contrario, todos estamos para ayudarte, porque vas a salir de esta batalla. Es lo que hizo David, te vamos a dar partes iguales. Nos podría parecer injusto cuando nosotros peleamos la batalla y le tienen que dar a otro. Pero tal cual, ¿qué pasa cuando tú no puedes seguir? Alguien pelea por ti y te dice, ten un poco de lo que gané. Creo que es reconfortante para uno decir, pues tengo que salir adelante. Tuve un error, tal vez no quise, no pude, pero aquí hay hermanos, aquí hay personas que están dispuestos a luchar conmigo cuando ya no tengo fuerzas, a luchar por mí cuando no tengo fuerzas, a pelear por mi familia cuando ya no puedo más. David los hace partícipes de lo que ganaron. Y luego dice, y esto es algo que pasa hasta el día de hoy. Nosotros vemos algún ejército, ya sea mexicano, de algún otro lado. Hay muchos puestos, ¿no? Están los que hacen la estrategia, están los que pelean, están los que dirigen, están tal vez los de enfermería, están los de alimentos, y todos se van a la guerra. Hay unos que se quedan a cuidar las mochilas, y hay unos que pelean. Hay unos que luchan, y hay otros que alimentan, hay otros que llevan medicamento, hay otros que dirigen desde lejos. Pero cuando termina la guerra, cuando termina la batalla y regresan, todos son soldados. Todos lucharon. Desde el que fue y estuvo al frente hasta el que estuvo
en la cocina preparando alimentos. Todos son recompensados. Llegan de regreso y no dicen, bueno, gracias a ustedes porque pelearon y ustedes hicieron la comida. Pues no, pues gracias, ¿no? Todos les dan un reconocimiento igual. Es lo que hizo David. Pareciera que David había leído la parte que escribió Pablo en 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses 5, 14 y 15. Dice 1 de Tesalonicenses 5, 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Anímense, ayúdense. En el ejército son soldados los que luchan y los que alimentan. Versículo 24 dice, conforme a la parte del que desciende a la batalla, ha de ser la parte del que queda en el bagaje. Les tocará parte igual. Dice David, todos luchamos. Aunque tú te quedaste y tú bajaste, todos luchamos. Todos fuimos parte de la batalla. Todos nos cansamos. Pero todos nos podemos fortalecer en Dios. Así que, para terminar, quisiera terminar con una parte, una reflexión que escuché. Que no todos vamos a avanzar al mismo ritmo. No todos vamos a ir a la misma velocidad. Pero que muchas veces el que va rápido llega primero. Pero el que llega lento llega más fuerte. Muchas veces nosotros queremos que todo vaya a nuestro ritmo. Muchas veces queremos que todos vayan y luchen, como yo estoy luchando. Pero a lo mejor hay unos más fuertes que yo, hay unos más débiles, pero todos estamos luchando con algo. Aquí yo lo que quisiera es que sea la lucha por la que estemos pasando. Tal vez fácil para mí, difícil para mí. Difícil para usted, difícil o fácil para usted. Hagamos lo que hizo David. Fortalecernos en Dios y consultarlo. Sea cual sea la lucha que estemos pasando. Sea cual sea el momento que nos deje sin fuerzas para llorar. Consultemos a Dios y fortalezcámonos en Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.